Hola chicos, hoy tenemos otra sesión de geometría. Esta sesión se titula Posiciones relativas de dos rectas. Veamos con la siguiente narración el comportamiento de dos rectas en el plano. Los pequeños Carlitos y Danielito deciden caminar exactamente por el borde de veredas opuestas de una gran avenida recta y del mismo ancho. ¿Llegarán a encontrarse en algún momento? Si los niños continúan caminando tal como lo decidieron, Carlitos va en esa dirección y Danielito así, por la avenida La Amistad. ¿Se encontrarán en algún punto si es que van en el mismo sentido? Evidentemente que no. Diremos entonces que ambos niños han caminado sobre líneas rectas paralelas, porque nunca se van a encontrar si es que caminan en ese mismo sentido. Y nunca se encuentran, es decir, nunca se intersectan. En cambio, ¿qué sucederá si los niños Danielito y Carlitos caminan por líneas tal como la figura siguiente? Acá Carlitos camina en este tipo de avenida y Danielito en la otra. Sí se encuentran, ¿verdad? En este punto A. Ambos se van a encontrar en algún momento en el punto A. Esto significa que tanto Danielito como Carlitos han caminado sobre líneas que se encuentran, que se cortan o intersectan. A estas líneas se les conoce como líneas secantes, siendo el punto A el punto de encuentro o punto de intersección. Ahora estamos preparados para definir los tipos de rectas que existen. Tenemos las líneas o rectas paralelas. Son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hacia el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Es decir, se entiende por rectas paralelas las que se hallan en un mismo plano, no presentan ningún punto en común. Observen, si la línea o la recta L1 es paralela a L2, acá está L1 y acá está L2, la denotación va a ser como L, dos slashes y L2. Esto significa que L1, esto quiere decir que L1 es paralelo a L2, pero la representación matemática va a ser de esta forma, con dos rayitas. Como ambas rectas L1 y L2 no tienen ningún punto en común, se dice que su intersección es nula. Esto es L1 intersección 2 igual a vacío. Acá está L1, L2, L paralelo a L2, L1 intersección L2 igual a vacío. Rectas secantes son aquellas que cortan otra recta. Puede decirse que dos rectas son secantes cuando disponen de un punto en común, aquel en donde se cruzan ambas rectas. Observen, si la recta L3 es secante a la recta L4, acá está L3 y L4, entonces se intersectan en un punto, sea este, por ejemplo, el punto A de intersección. Entonces, L3 intersección L4 es igual a A, porque en ese lugar es donde se intersectan. Y estas son rectas secantes. A las rectas secantes las podemos posicionar de dos maneras diferentes, tomando en cuenta la inclinación de una con respecto de la otra. Veamos las figuras, la figura 1 y la figura 2. Observen la diferencia. Ambas son rectas secantes. En la figura 1 observamos que la recta L2 no está inclinada hacia ninguna de las regiones. L2 no está inclinada, ni a la izquierda ni hacia la derecha está inclinada esta L2. Esta recta L2 no está inclinada. Cuando la recta no está inclinada, se dice que la recta L1 y L2 son perpendiculares y se denota como, acá observen, L1 y este símbolo. Lo vamos a subrayar. L1 y este símbolo L2, que quiere decir que L1 es perpendicular a L2. En caso contrario, si L2 está inclinada hacia alguna de las regiones, se dice que ambas rectas son oblicuas, tal como observamos en la figura 2. Acá, ¿qué sucede con la recta L2? Está inclinada hacia la región derecha. Si estuviera inclinada hacia la izquierda, también se diría que es oblicua. Al punto de esta intersección, está acá, se llama pie de la perpendicular, tal como en el punto M de la figura 1. Este es el pie de la perpendicular
Y el punto de esta intersección de estas dos rectas oblicuas se llama pie de la oblicua, como esta figura 2. Observen la diferencia de L2. Acá L2 no está inclinada ni a la izquierda ni a la derecha, pero acá en la figura 2, esta recta sí está inclinada. Por eso se dice que estas rectas son oblicuas. En cambio acá son perpendiculares y otro símbolo que lo denota es este cuadradito. El punto de acá se llama pie de la perpendicular, que es M, y acá este punto Q es pie de la oblicua, ¿ok? Luego tenemos propiedades de paralelismo. La propiedad 1, que es reflexiva. Si una recta L1 es paralela a otra recta L2, entonces la recta L2 es paralela a la recta 1. Es lo mismo. L1 es paralelo a L2, L2 es paralelo a L1. Luego la propiedad transitiva. Si una recta L1 es paralela a una recta L2 y esta es paralela a otra recta L3, entonces la primera L1 es paralela a la tercera L3. Acá observen, L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3, entonces L1 es paralelo a L3. 3. Si dos rectas tienen la misma inclinación con respecto a otra, entonces dichas rectas son paralelas. Miren esta recta L3. Luego la L1 y L2 tienen la misma inclinación, ¿no? Hacia la derecha. Ambas están inclinadas hacia la derecha. Entonces, estas dos, L1 y L2, son paralelas. Por lo tanto, si es que alfa y beta son iguales, se cumple que L1 y L2 son iguales. Si la inclinación de alfa de esta recta L1 es igual a la inclinación de la recta L2 que mide beta, entonces las rectas L1 y L2 son paralelas. Como consecuencia de eso, se cumple que si dos rectas son perpendiculares a una tercera, entonces dichas rectas también son paralelas. Observen, en este caso no tienen inclinación la recta L1 ni L2, pero ambas son perpendiculares, porque acá se observa el cuadradito. ¿A qué rectas son perpendiculares L1 y L2? A la recta 3. Por tanto, si L1 y L2 son perpendiculares a la recta L3, entonces se cumple que L1 y L2 son paralelas. Esta recta L1 y esta recta L2 son paralelas porque ambas tienen el mismo grado del ángulo, 90 grados. Solo la propiedad reflexiva es aplicable a las rectas secantes, más no la propiedad transitiva, ¿ok? Ejercicios de aplicación. Completar de manera adecuada lo que a continuación se menciona. Dos rectas que se intersectan se llaman secantes. Ahí escriben en su cuaderno. Secantes, ¿ok? Luego, dos rectas secantes son aquellas que en un punto, que se cruzan o se cortan, ¿ok? La letra C dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces la recta L2, por propiedad reflexiva, es paralela a la recta L1, es igual. En el número 2, en este rectángulo A, B, C y D hay que señalar V si es verdadero o F si es falso. A continuación se menciona. El lado BC es paralelo al lado AD. ¿Dónde está BC? BC está acá y AD está acá. ¿Serán paralelos estas dos rectas? ¿Sí o no? ¿Van en la misma dirección? Sí. ¿Se cruzan en algún punto? No. ¿Tienen el mismo grado de inclinación? Sí, miren, observen. Ambos lados tienen 90 grados hacia el lado BA. Entonces, la recta o el lado BC y AD son paralelos. Luego, el lado AB es paralelo a CD. El lado AB es paralelo a CD. Sí, también, porque nunca se cruzan en ningún punto, o sea, no se cortan. Y ambas tienen 90 grados. Acá tienen 90 grados
hacia el lado BC y el otro lado AD. Entonces, la segunda también es verdadera. El lado AB es secante ABC. El lado AB es secante ABC. ¿Se cortan en algún punto? Claro, se cortan acá en B. Verdadero. El lado CD es paralelo a BC. ¿Dónde está CD? Es paralelo a BC. ¿No se cruzan en ningún punto? Falso, porque acá se están cruzando, se están cortando. Entonces, estas no son paralelas, son secantes. Acá ponemos falso. De acuerdo a esta pregunta del número 2, indicar verdadero o falso, ¿existe solo un par de segmentos paralelos? O sea, ¿solo un juego de segmentos son paralelos? No, hemos encontrado dos pares, ¿verdad? Acá es falso. ¿Existen dos pares de segmentos paralelos? Verdadero. El segmento AB y BC tienen un punto de intersección. A ver, recapitulamos. AB y BC son secantes, es verdadero. Tienen solo un punto de intersección. A ver, AB y BC. ¿En dónde se cortan? Acá en el punto B. ¿Tienen algún otro punto de intersección o no? Solo uno, ¿verdad? No se cortan en ningún otro punto. Dice, el punto C es un punto común del segmento BC y CD. BC y CD. ¿Es un punto en común el punto C? Verdadero. Ambas comparten ese punto. Copien en su cuaderno. El número 4 también. De acuerdo a esta figura, relacionar correctamente las afirmaciones de ambas columnas. Tienen esta figura, el rectángulo ABCD. Acá hay un punto M. Se forma acá un segmento AM, un segmento DM. Relacionar rectas secantes. ¿Qué rectas son secantes? A ver, observen. AB y CD. A ver, AB y CD. No, no son secantes. BC y CD. A ver, el segmento BC y CD son secantes. Claro, se cortan en C. Entonces acá vamos a poner el número 2. Porque el número 2 son rectas secantes. Ok, con romanos. 2 en romanos. Luego, rectas paralelas. ¿Cuáles son rectas paralelas? AB y CD. AB y CD. Muy bien, el número 1. Acá dice M y vacío. El punto M es la intersección de AB con CD. AB con CD. No. BC. BC con AM. Con el segmento AM. Miren, si este segmento BC con el segmento AM. ¿Dónde se cortan? En M, ¿no? Entonces acá en donde dice M vamos a colocar el número 4 en romanos. Ahora el vacío, es decir que no hay ningún punto de intersección. ¿En dónde? En AB con CD. Acá está AB y CD. Claro, ahí no hay ningún punto de intersección, ahí colocamos 3 en romanos. Muy bien, ¿entendieron? No olviden copiar esto en su cuaderno. Luego en el 5 tenemos que relacionar correctamente los datos de ambas columnas. También acá tenemos el 1, 2, 3, 4 y acá hay paréntesis para colocar qué número corresponde. ¿Cuáles son las rectas perpendiculares? ¿Ah? ¿Será el 2 o el 4? Acá hay un punto A. Vamos a dejarlo, al último lo respondemos. ¿Cuál es el pie de la perpendicular? ¿El 2 o el 4? El pie de la perpendicular usualmente es un punto donde se intersectan las rectas perpendiculares. Entonces acaba el 4 y luego las rectas perpendiculares sería el número 2 acá. Rectas oblicuas son aquellas que se cortan pero con alguna inclinación. Son secantes también. Recordemos que hay dos tipos de secantes. Las oblicuas que tienen una inclinación, la recta se inclina. Y las perpendiculares que tienen un grado de inclinación de 90 grados. Entonces, rectas oblicuas, el gráfico 3. Rectas paralelas, el 1. Nunca se cortan. Completa correctamente lo que a continuación se menciona. El punto de intersección de dos rectas oblicuas se llama pie de la
¿De la perpendicular o de la oblicua? De la oblicua, claro. Ahí escriben oblicua. ¿Ok? Oblicua. El punto de intersección de dos rectas perpendiculares se llama de la perpendicular. Se llama pie de la perpendicular. Faltaría la palabra pie, ¿ok? Dos rectas secantes pueden ser rectas oblicuas o rectas. Ahí está, como les decía. Hay dos tipos de rectas secantes. Pueden ser oblicuas, como este del número 3, que se inclinan, o esta, perpendiculares, ¿no? Acá escriben perpendiculares. Perpendiculares. Lo acaban ustedes de escribir, ¿ok? En el 7, las huellas dejadas por las llantas de un auto que viaja en línea recta nos dan la idea de que si ustedes tienen un auto, ¿cómo son las huellas de un auto? Así, ¿verdad? Acá está la pista y acá va avanzando. Acá es una llanta y acá está otra llanta y conforme va avanzando va a dejar este tipo de huellas. ¿Cómo serán estas dos huellas? ¿Rectas oblicuas, secantes, perpendiculares o paralelas? Paralelas, pues, porque nunca se cruzan, porque hay una distancia que las separa. 8. Representa con símbolos lo que mencionan a continuación. Recta L1 perpendicular a L2. ¿Cómo se representa eso? No olviden que para representar que una recta L1, por ejemplo, es perpendicular a otra, se utiliza este símbolo. Así. Y ese cuadradito usualmente se pinta. L1 es perpendicular a L2. Ahora, L3 es paralela a L4. ¿Cómo lo representamos? L3 paralela, dos slashes, a L4. El punto B es la intersección de las rectas L5 y L6. ¿Cómo se representa esto? Se representa como L5. Recuerden su clase de conjuntos, la intersección es así, hacia abajo, una U volteada. Intersección a L6, ¿eso qué es igual? A el punto B. ¿Ok? Hasta ahí está desarrollado. Al punto B, ¿ok? Luego, escribir el significado de las siguientes representaciones. Lo que hemos hecho en el 8 es escribir las representaciones. Ahora, en el 9 ustedes tienen que escribir qué significa. O sea, al revés. En el A, L3, este símbolo L4. ¿Qué significa eso? Que la recta L3 es perpendicular a la recta L4. Eso escriben ahí al costado en su cuaderno. B, este símbolo ¿qué significa? Igual a vacío. L1, este símbolo de intersección, L2, igual a vacío. Que vacío, o que no hay ningún punto de intersección entre la recta L1 y L2. Porque si no hay punto de intersección, quiere decir que son rectas paralelas. Eso escriben al costado. Luego, ¿esto qué significa? L2 es paralelo a L3. También lo escriben. En la figura 10 tienen L1 paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3. De ello que también se concluye, no olviden, que es por la propiedad transitiva, en L1 también es paralelo a L3. Acá te preguntan cuántos pares de rectas paralelas y cuántos pares de rectas secantes hay. A ver, acá encontramos L1 paralelo a L2. Acá hay un par de rectas paralelas. ¿Qué más? L2 es paralelo a L3, dos pares de rectas paralelas. ¿Qué más? L1 paralelo a L3. ¿Cuántos pares de rectas paralelas encontramos? 3. Luego, ¿cuántos pares de rectas secantes? L1, acá se está cortando, miren, con L4 es secante con L1, un par de rectas secantes.
Acá L4 también es secante con L2, un segundo par de rectas secantes. ¿Cuál es el otro par? Acá L4 es secante con L3, entonces también hay 3 pares de secantes. Sería la letra D. En la 11, en la figura, alfa, este ángulo, es distinto al ángulo beta. Si son distintos, quiere decir que estas dos rectas no son paralelas. Para que sean paralelas, el ángulo de inclinación hacia una recta, a este caso a la recta L4, tiene que ser el mismo ángulo de inclinación. Por ende, ¿cuáles son paralelas? Acá L1 y L2, solo estas dos son paralelas. Y esta es otro tipo de recta. De ello marquemos verdadero y falso. L1 y L2 son paralelas. Verdadero, porque tienen el mismo ángulo de inclinación. L1, L2 y L3 son paralelos. Falso. La L3 no son paralelas. L2 y L3 son paralelas. Esta L2 y L3 no, miren, tienen diferente ángulo de inclinación. Entonces, por ende, no son paralelas. Luego, L2 y L3 no son paralelas, verdadero. Porque tienen distinto ángulo. Mira acá, este es alfa y este es alfa y este es beta. En la 14 indican la relación correcta. Acá tienen una recta L1, L2, ángulo alfa, ángulo beta. Esta es la recta L3. Si alfa y beta son iguales, L1 y L2 son perpendiculares. ¿Tiene sentido eso? Que si alfa y beta valen lo mismo, ¿estas dos rectas son perpendiculares? No. Mal. Si alfa y beta son distintas, no valen lo mismo, L1 y L2 son paralelas. Mal. Para que sean paralelas, esos ambos ángulos tienen que ser iguales. Si L1 y L2 son paralelas, alfa y beta son distintas. Tampoco. Si alfa y beta son iguales, L1 y L2 son paralelos, claro. Luego, L1 y L2 son paralelos. ¿L1, L2 y L3 son paralelos? No, solo L1 y L2. Entonces la respuesta es la D. Del problema 14, si L1 y L2 son paralelos, en este caso entonces, ¿qué se cumple? ¿Que alfa y beta son distintos? No. Alfa es el doble de beta, beta es el doble de alfa, o todas son correctas o alfa y beta son iguales. Si es que L1 y L2 son paralelos, ambos ángulos de inclinación tienen que ser iguales, entonces la respuesta es la D. Acá tienen tarea domiciliaria para que completen como el ejercicio 1 que hemos desarrollado hace un momento. Acá para que identifiquen verdadero y falso, observen qué rectas son paralelas y qué rectas son perpendiculares. Recuerden, estos cuadraditos significa que son perpendiculares. También, de acuerdo a este problema, tienen acá para que marquen verdadero y falso. De acuerdo a esta figura en el 4, tienen que unir cuáles son rectas secantes. Estas dos, el número 1 en romanos, el 2, el 3 o el 4. El C es el punto de intersección. Vacío, punto de intersección. ¿En cuál sería? ¿Con la 3 o con la 4? En la 5 tienen que colocar los nombres de las rectas. Acá tienen espacio. Tienen la figura y tienen acá los nombres. ¿Esta figura cómo se llama? Como la número 1, 2, 3 o 4. Acá para que completen. Acá para que evalúen. Si la recta L1 es paralela a la recta L2 y esta es paralela a L3, ¿qué se cumple? La propiedad transitiva, ¿no? Así que marquen cuál es la que se cumple. Escribir significado de estos símbolos, de estas representaciones en el cuaderno. Todo esto lo pueden copiar en el cuaderno o lo pueden imprimir. No olviden enviar estos desarrollos al WhatsApp. Acá tienen un vocabulario para que busquen el significado de lo que significa ángulo, bisecar, cuadríngolo, losán, bisectriz, complementarios, suplementarios y diagonal. Gracias.